Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una fuerte discusión entre Bar Marduk y Elçin Sangu durante una cena familiar ha desencadenado una serie de eventos que nadie imaginaba. La tensión entre ambos, que ya era tema de susurros en los pasillos del mundo del entretenimiento, explotó en un momento que debía ser de unión y celebración. Todo ocurrió en casa de los padres de Bar, donde se organizó una cena para reunir a ambas familias. El ambiente, al principio cordial, cambió radicalmente cuando surgió un comentario sobre el futuro de la pareja. «Siempre tienes que cuestionarlo todo delante de todos», exclamó Elçin, visiblemente alterada. Bar, con el ceño fruncido, respondió con frialdad: «No estoy cuestionando, estoy siendo realista». Los presentes intentaron calmar la situación, pero el intercambio de palabras se tornó cada vez más personal. «Ya no sé si estoy con el hombre que conocí o con alguien que se esconde detrás de su trabajo», disparó Elçin, dejando a todos en silencio. Bar, claramente molesto, abandonó la mesa por unos minutos, mientras su madre intentaba calmar los ánimos. La noche no terminó ahí. Según fuentes cercanas, Elçin decidió no regresar a casa con Bar. En su lugar, se dirigió a un hotel en el centro de la ciudad. «Necesito respirar, pensar y estar sola», habría dicho a una amiga que la acompañó al lugar. Horas después, se filtraron imágenes de Elçin entrando al hotel con una maleta pequeña y el rostro visiblemente afectado. Por su parte, Bar permaneció en casa de sus padres y, según testigos, pasó gran parte de la noche en el jardín, en silencio. «No entiendo en qué momento todo se torció», comentó a su hermana, que trataba de consolarlo. La noticia se hizo viral en cuestión de horas. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y mensajes de apoyo a ambos artistas. Muchos fans recordaron los momentos en que la pareja compartía miradas cómplices en los sets de grabación, y otros señalaron que las tensiones venían acumulándose desde hace meses. En la mañana siguiente, Elçin publicó una historia en su cuenta oficial que decía: «A veces, alejarse también es una forma de amar». Una frase que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Bar, por su parte, no emitió ningún comunicado, pero fue visto saliendo de la casa de sus padres solo y cabizbajo. Los rumores sobre una posible separación definitiva no tardaron en aparecer. Algunos medios incluso afirman que la pareja habría cancelado una sesión de fotos programada para la semana siguiente. «El ambiente ya era tenso desde hace semanas», aseguró una fuente cercana al equipo de producción. «Se notaba en las miradas, en los silencios. Pero nadie imaginó que terminaría así, de forma tan pública». Horas más tarde, una llamada privada entre los representantes de ambos artistas terminó filtrándose a los medios. En ella, se hablaba de una pausa temporal en los compromisos conjuntos y se mencionaba que cada uno necesitaba espacio para procesar emociones que llevaban tiempo reprimiendo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una frase atribuida a Elçin durante esa conversación: «No puedo seguir fingiendo estabilidad cuando por dentro me estoy rompiendo». La reacción de los fans no se hizo esperar. Hashtags como #Fuerza Elçin y #Bar Estamos Contigo se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Algunos seguidores pedían respeto por la privacidad de la pareja, mientras otros especulaban con teorías que iban desde celos profesionales hasta diferencias irreconciliables sobre el futuro. Es obvio que algo cambió desde aquel último rodaje en la costa. «Ya no se miraban igual», escribió una fanática en Twitter, haciendo referencia a una producción reciente donde ambos compartieron pantalla. El entorno de Bar, por su parte, se mostró reservado. Sin embargo, un amigo cercano decidió hablar bajo anonimato. Bar siempre intentó equilibrar su carrera con la relación, pero últimamente sentía que ella le exigía una entrega que él ya no sabía cómo dar. No porque no la amara, sino porque también estaba luchando consigo mismo. Estas palabras resonaron con fuerza entre los seguidores que lo conocen por su carácter reservado pero intenso. Días después del incidente, la revista más leída del país publicó una exclusiva que dejó a todos en shock.
Elsin habría comenzado a buscar un departamento para mudarse de forma definitiva. Aunque sus representantes desmintieron la información, las imágenes de ella visitando propiedades acompañada de un agente inmobiliario parecían confirmar lo contrario. Es una mujer decidida. Cuando siente que ya no hay vuelta atrás, actúa rápido, explicó una fuente del entorno artístico. En medio de todo este torbellino mediático, Bar fue captado por paparazzis en una librería del barrio de Siangir, hojeando un libro de poesía. Al ser abordado por la prensa, no quiso dar declaraciones, pero uno de los periodistas presentes aseguró haberlo escuchado decir, casi en susurros, no quiero hablar ahora, todo está demasiado fresco. Esa imagen de él, solo entre estanterías, con expresión melancólica, recorrió las redes como símbolo de una ruptura que, aunque no oficial, ya se sentía definitiva. El silencio que siguió fue aún más revelador. Durante varios días, ninguno de los dos compartió nada en redes sociales, ni acudieron a los eventos en los que estaban confirmados. Los rumores tomaron fuerza, pero también lo hizo la esperanza de reconciliación. Algunos amigos de la pareja intentaron acercarlos de forma discreta. Se habló de una carta escrita por Bar, que habría sido entregada a Elsin a través de una asistente común. Nadie supo exactamente qué decía, pero se rumorea que contenía frases muy íntimas. Tú y yo merecemos paz, aunque no sea juntos, sería una de ellas. Finalmente, anoche, en medio del silencio general, Elsin rompió la calma con una publicación inesperada. Una foto en blanco y negro, tomada en un café vacío, acompañada por una cita que dejó a todos con el corazón encogido. Algunas historias no terminan con un punto final, sino con puntos suspensivos. Los comentarios no tardaron en llegar. ¿Es este el cierre de su historia, o un espacio para sanar y volver?, preguntaban cientos de fans debajo de la publicación. Lo cierto es que, hasta ahora, nada está confirmado. Ni ruptura, ni reconciliación. Solo quedan el eco de palabras dichas en voz alta, miradas que ya no se cruzan igual y silencios que dicen más que cualquier comunicado. Y en medio de todo, un sentimiento compartido por miles de seguidores, que lo que un día fue amor verdadero, no merece apagarse así, bajo los flashes de una cena que nunca debió terminar en lágrimas. ¿Será este el final de una de las parejas más queridas de la pantalla y la vida real? ¿O simplemente un capítulo más en una historia que aún tiene mucho por escribir? Suscríbanse para seguir de cerca cada detalle de esta historia. Porque si algo nos han enseñado Bar y Elsin, es que el amor, incluso cuando duele, sigue siendo el protagonista. Y gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y escribirnos en los comentarios. ¿Crees que esta separación es definitiva o habrá una segunda oportunidad para Bar y Elsin?